Señor, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Qué lindo, mientras estaba meditando ese canto, tu fidelidad, dice, sigue persiguiéndome, ¿verdad? A usted no lo persigue el diablo, ni las deudas, ni la enfermedad. Le persigue la fidelidad, la bondad y la misericordia de Dios. Lo persigue. Es mi oración que esa bondad, esa misericordia de Dios lo alcance y usted pueda sentir el abrazo de Dios y decir: gracias, Señor, porque me has alcanzado. Qué lindo, hermano, alabar al Señor, estar en medio del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Acuérdese que existimos para exaltar a Dios, para edificarnos los unos a los otros y para evangelizar a aquellos que no han experimentado esa bondad de Dios. Damos gracias a Dios. Padre, alabamos su nombre en esta tarde, porque podemos decir: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Oh Señor, ¿dónde estuviéramos en este día si tú no nos hubieras alcanzado, Señor? Oh Señor, gracias porque tú nos sacaste del hoyo de desesperación, del pecado, Señor. Nos vestiste, Señor, con tus ropas de justicia. Nos diste una segunda oportunidad para volver a empezar de nuevo. El diablo, Señor, se burlaba de nosotros, se reía, decía que estábamos perdidos, que no había esperanza. Pero tú, Señor, nos has sentado en lugares celestiales juntamente con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre en esta tarde, en presencia tuya. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gracias. Vamos a despachar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y nos alegra mucho su presencia, cada uno de ustedes que está en la casa del Señor en este día. Amén. Miren, los niños y los jóvenes no se quieren ir. Amén, es buena señal. Mis queridos hermanos, hoy quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Sé que hemos estado hablando una serie de mensajes sobre el cielo, pero hoy vamos a hablar, y qué lindo el canto que hablaron del cielo, ¿verdad? Eso hermoso, eso refuerza la enseñanza. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre bienaventuranzas. ¿Sabía usted, hermano mío, que Apocalipsis, cuando la gente escucha Apocalipsis, qué es lo que la gente que le viene a la mente? ¿Verdad? El fin del mundo, desastres, miedo, ¿verdad? Que la marca de la bestia y tantas cosas que la gente se come las uñas de miedo. Hermano mío, pero el pueblo de Dios, ¿sabe usted que el pueblo de Dios lee Apocalipsis desde otra perspectiva? Es que una cosa es leer Apocalipsis si estás del lado del perdedor. Si estás del lado perdedor, ay, ay, ay. Con razón dicen los ángeles: ay, ay, ay. Pero si estás del lado ganador, del lado de Cristo, Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro, hermano mío, de regocijo. Es un libro de victoria. Y hoy vas a descubrir que también es un libro que te vuelve a ti una persona bienaventurada. Y eso demuestra el corazón de Dios, que en medio del juicio Dios se acuerda de su misericordia. En el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a aprender en el libro de Apocalipsis
como usted sabe, es el último libro de la Biblia. Porque gracias a este precioso libro que Dios nos dice estas palabras. Miren, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Le voy a invitar, mi querido hermano, que lo lea conmigo. Si usted tiene ahí Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice la Biblia del tiempo? ¿El tiempo de qué? El mundo dice Armagedón, que Rusia se está armando, que Irán se está armando. Pero el Hijo de Dios dice: mi Cristo viene por mí. El tiempo está cerca. ¿Y sabía usted que quien escribió estas palabras fue el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90 y 100 después de Cristo? O sea que han pasado 1900 años. ¿Sabía usted cuándo era el tiempo cerca? ¿Sabía usted que los cristianos del primer siglo, de hace 1900 años, pensaban que vivían en los últimos días? ¿Sabía usted que cada uno de los apóstoles estaba esperando visiblemente que Cristo regresara de nuevo? De hecho, ellos tenían curiosidad y decirle: Señor, ¿cuándo vendrás? Y les dijo el Señor: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero ustedes vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, somos llamados, hermanos míos, a estudiar la profecía bíblica, pero no para despertar curiosidad, porque hay tantos enigmas, ¿verdad? Ni tampoco despertar, ¿cómo se llama? Un sentimiento profético amarillista y pensar, ¿verdad?, de que Cristo ya viene hoy y que te olvides de todo lo demás. No, hermano mío, el propósito de Apocalipsis es demostrarnos y enseñarnos a cada uno de nosotros que el cristiano no pone sus ojos en las señales, sino en aquel a quien pertenecen las señales, en Jesucristo. Cuando nosotros comparamos, mis queridos hermanos, Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo con su primera venida, nos damos cuenta de esos contrastes maravillosos. En la primera venida, Cristo Jesús vino como un cordero para ser sacrificado por nosotros, pero en su segunda venida, Cristo viene como Rey de reyes y Señor de señores a reinar sobre el mundo. Hermano mío, en su primera venida, Él tuvo que morir por culpa del pecado. Él pagó el precio, pero en su segunda venida viene para reinar y coronar y también reinar juntamente con su esposa, la iglesia. En su primera venida, Cristo se tuvo que presentar delante de Poncio Pilato. En su segunda venida, Poncio Pilato se presentará delante de Cristo. Porque toda lengua confesará y toda rodilla, dice la Biblia, se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No hay cosa que deleite tanto el corazón de Dios, ver que la gente glorifica al Hijo. Y entonces nos dice Apocalipsis, hermano mío, que usted y yo somos bienaventurados. Dios quiere que usted sea una persona bendecida, feliz, dichosa. Yo crecí con el pensamiento, porque mis padres en su ignorancia, ¿verdad?, pero queriendo enseñarme cosas buenas, pensaba que Dios estaba con un rayo en la mano derecha y otro rayo en la mano izquierda y que me chicharraba en cualquier cosa que yo hiciera. Entonces estaba creando en mí una religión de miedo, de temor, y quería servir a Dios por miedo, porque si no me achicharraba. Hermano mío, no ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, dice la Biblia, que Él es bueno, misericordioso, justo, sí es santo. Y no va a tener por inocente al culpable. Sí, Dios es justo, su justicia es perfecta y santa. Pero el corazón de Dios, hermano mío, es bendecirnos, ser personas dichosas, felices. Y dice la Biblia que Apocalipsis es uno de los pocos libros de toda la Biblia que Dios da una promesa a aquel que lee y que cree y que pone en práctica las palabras de esta profecía. Dios dice: vas a ser una persona dichosa, bendecida. Y la verdad, hermano mío, cuando usted y yo abrimos la palabra preciosa de Dios, nos damos cuenta cómo se pone en práctica y se cumple
lo que dicen en el libro del Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, dice el Señor. Hermano, yo lo creo con todo mi corazón, porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Dios prospera si tú inclinas tu corazón a su palabra y dejas de escuchar tantas voces, ¿verdad? Porque tantas voces a veces nos confunden. Y leemos aquí, y vemos un video acá, y escuchamos una cosa acá, y no, un profesor nos dice acá, y un doctor acá, y la doctora corazón, y el niño maravilla, y nos dicen las estrellas, y que nos dice Telemundo, y que nos dice Univisión, y tantas cosas, hermano. La Biblia dice, no, medita en mi palabra es pura, hace sabio al sencillo. Las personas conocen el temor de Dios y se apartan del mal, y el mal no les toca. Así que, hermano mío, haces bien en venir a la casa de Dios. Haces bien en abrir tu mente y tu corazón. Amén. Abre tu mente y tu corazón. Cuando usted venga a la iglesia y antes de sentarse, dígale, Señor, aquí está tu siervo, ¿qué tienes que decirme hoy? No venga a decir, ay, otro sermón más aburrido del pastor, otra pedrada más que el pastor me va a lanzar. No, mi querido hermano, usted y yo venimos porque Dios promete que tú seas bienaventurado y bendecido. La perspectiva cambia de ser horrible a ser una bendición. Apocalipsis lo que quiere decir simplemente es revelación. La revelación especialmente ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que la Biblia, aunque son 66 libros, es una sola historia, cuyo personaje principal es Jesucristo? Y cuando usted y yo entendemos la Biblia desde esa perspectiva, usted y yo querremos ser como es Jesucristo, y lo imitaremos a Él, y su palabra la aplicaremos a nuestra vida, para que de esa manera podamos ser hacedores de su preciosa palabra. Hay 7 bienaventuranzas. Esta es la primera. Y si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis se menciona el número 7 muchas veces. 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. ¿Y por qué 7, 7, 7, 7? Porque para Dios el número 7 es el número de perfección. Dios hizo los cielos y la tierra y reposó en el 7º día. 7 son los días de la semana, y 7 son las copas en el candelabro, 3 a la izquierda, 3 a la derecha y 1 en medio en la menorá, ¿verdad? Judía, donde, hermano, Dios es la luz del mundo. Mira qué hermoso. 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, más 3 son el número del hombre, pero con Cristo en el centro es el número perfecto. El 6 se vuelve 7. El número del anticristo es 666, pero el número de Dios es 777. ¿Por qué razón? Porque Dios lo dejó en su palabra. 7 bienaventuranzas, 7 bienaventurados eres tú. El número que nos habla de compleción, de perfección en Jesucristo. Y aquí nos da, hermanos míos, un desafío de bienaventuranza. Y la bienaventuranza que Dios nos da es que Dios promete darte una bendición cuando lees, escuchas y practicas y obedeces esta palabra. Hermano mío, cuando usted abra la Biblia es un libro vivo. Decía un gran pastor que yo admiro, el pastor Adrian Rogers, si tú tienes la Biblia en tu casa y nunca la abres, no tiene tanto valor como una revista barata de 99 centavos. Si tú tienes la Biblia en tu casa y nunca la abres, no tiene tanto valor. Pero si tú la abres, inclinas tu corazón y lo escuchas,
entonces este libro no es que tú lo lees, el libro te comienza a leerte a ti, te empieza a hablarte a tu corazón. Por eso muchas personas le tienen miedo a Apocalipsis, por eso muchas personas le tienen miedo a la Biblia, porque se asustan cuando este libro comienza a hablarles a su corazón y descubrirles lo que está en lo más profundo de su ser. Tienes que tener bien claro que a Dios no lo podemos engañar. No le puedes esconder tus pensamientos. Por eso lo mejor que te puede ir a ti es ser honesta, sincero y transparente delante de Dios, porque aunque se lo digas, Él ya te conoce, Él te hizo. Por esa razón, mi querido hermano, sé honesto delante de Dios siempre. No trates de hacer lo que hace mucha gente, que trata de vivir una apariencia. Eso solamente, hermano mío, te va a crear más peso en tu vida. Es mejor ser fiel y transparente con Dios, y Dios aligera tu carga, y tú no vas a tener que preocuparte en aparentar algo que no debes de, sino que vas a ser legítimo hijo de Dios, porque Él te acepta no solamente tal como tú eres, pero a pesar de como tú eres. Por esa razón, el apóstol Juan nos dice: bienaventurados los que leen, los que guardan la palabra de este libro. Y mira qué interesante: leen, oyen y guardan. Leen, ¿tiene conmigo? Leen, oyen y guardan. Si tú la lees, créela. Si tú la oyes, ponla en tu corazón, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero si tú la guardas, te hará una persona santa y feliz. Y cuando, hermanos míos, tú la obedeces, porque Dios nos manda a hacer eso, sed hacedores de la palabra, no tan solamente que oidores. ¿Por qué? Porque si solo somos oidores, se nos olvidan las cosas, ¿no es cierto? Pero si las guardamos, si las practicamos, nuestra fe comienza a crecer y empiezas a ver cambios significativos en tu vida. Usted dice: pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Te voy a decir algo. Desafíate en esta semana. Si tienes alguna debilidad en tu vida, yo no sé lo que sea, desafíate en esta semana y dite a ti mismo: no. Si tú te dices que no la primera vez, vas a tener una gran victoria en tu vida. Y las otras veces va a ser más fácil vencer. Y te vas a convertir y vas a decir: esto funciona. Porque Dios te está dando carácter, te está dando fuerza, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere no solamente que tú te apartes del mal, pero que practiques lo bueno. Y cuando tú lo haces, hermano mío, te conviertes en hacedor de su palabra, y tú quieres ser más y más y más. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Te has ido al gimnasio? Al principio los musculitos ahí se te caían, ¿verdad? Pero después empieza, wow, pum, pum, y empieza ya te ves en el espejo, no, y hasta tienes, no, dice, está funcionando la cosa, ¿verdad? Y qué bonito verse ¿verdad?, en forma. Hermano mío, espiritualmente, eso te va a pasar también. Tus cargas se van a hacer más libres, vas a ser una persona más libre, más gozosa, porque el obedecer produce felicidad. Bienaventurado, bienaventurado. Eres bienaventurado por este día venir a la casa de Dios y escuchar su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma y el espíritu. Ningún libro puede partir el alma y el espíritu más que la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Algunos confunden el alma y el espíritu, dicen que son la misma cosa, pero no. Hermano mío, acuérdate esto: somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, pero vivimos dentro de un cuerpo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es tan eficaz que parte el alma y el espíritu. En otras palabras, nos muestra lo que somos nosotros en nuestra personalidad, nuestras emociones,
nuestro corazón, nuestros pensamientos, y lo divide y le enseña al alma de que el alma no puede vivir sola, necesita el Espíritu de Dios en ella. Y entonces cuando dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando permitimos que la palabra de Dios corta, el Espíritu sale y el Espíritu revive, y resulta que ahora dentro de nosotros nace una nueva criatura. Un hombre espiritual que tiene hambre por Dios y su justicia. ¿Cuándo eso te iba a pasar a ti? Nunca. Yo no entendía eso. Yo pensaba que los cristianos solamente iban a la iglesia para tener su acto religioso, ¿verdad? Y ahí irse. Pero no entendía, hermano mío, lo que era tener hambre y sed de justicia. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro que el Hijo de Dios debemos nosotros ser como esos recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que pasó conmigo cuando entregué mi vida a Cristo. Dios produjo en mí un hambre de leer la palabra de Dios, un hambre de escucharla, un hambre de entender más quién era ese Cristo que murió en una cruz y que mi abuela tenía en el cuadro, ¿verdad? Ahí en su casa, pero yo no lo entendía. Yo no lo comprendía hasta que el Espíritu Santo reveló que ese Cristo que estaba colgando en la cruz lo hizo por mí, para salvarme a mí. Entonces ya no decía, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por mí. Él te conoce por tu nombre. Él te conoce por tu nombre. Y por tu nombre te va a seguir guiando el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo te ama de nombre. Él te creó. Hermano mío, toda la escritura, bienaventurado eres. Acompáñeme ahora en el capítulo 14, versículo 13, y encontramos una segunda bienaventuranza de Apocalipsis. 14, versículo 13. Leámoslo todos juntos. Oí una voz que desde el cielo me decía y escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mientras que la primera bienaventuranza nos desafía, ¿verdad?, a que leamos y guardemos la palabra de Dios, esta segunda bienaventuranza nos habla de una conquista. Y dice la Biblia que en esta bienaventuranza nos da un consuelo, porque la conquista es sobre la muerte, un consuelo y un descanso. Y dice la Biblia, los que mueren en el Señor. Una cosa es morir y otra cosa es morir en el Señor. Son dos cosas muy diferentes. Todos mueren y todos vamos a morir un día. Pero el creyente en Cristo muere en Cristo. Y dice la Biblia que los que mueren en Cristo son ¿qué? Bienaventurados. O sea que, por favor, hermano, ya no piense de que aquel creyente que muere, pobrecito. Pobrecito nosotros que nos quedamos aquí todavía en la tierra. Pero el que muere en Cristo, dice la palabra de Dios, es bienaventurado. Los que mueren en el Señor, dice la Biblia, descansarán de sus fatigosas tareas, porque sus obras todavía con ellos siguen. Qué lindo es saber, hermano mío. Y dice la Biblia la palabra descansarán. Oh, me encanta esa palabra. ¿Cuánto le encanta el descanso? Amén. ¿No sabe usted, hermano, que cuando el creyente muere, descansa? Descansa. Pero no piense que es un descanso de que se va a ir a Cancún y se va a quedar una semana ahí dándole el sol, ni nada de eso. Simplemente a veces nosotros en la vida llevamos cargas tan innecesarias que nos cansan. Cargas emocionales, un pasado tumultuoso, un corazón lastimado, que todos esos se vuelven cargas. Hay personas, hermanos míos, que andan cansadas y dicen, pero si no he hecho nada hoy. Es más, aproveché mi día libre y me vi 7 capítulos de la serie de Netflix, pero terminé más cansado.
Hermano mío, a veces salimos de vacaciones y viajamos y cuando regresamos venimos más cansados todavía de descansar, entre comillas. Pero es que eso es lo lindo de Dios, que el descanso que Dios te da es un descanso, hermano mío, del alma, es un descanso del corazón. ¿Cuántas veces yo he platicado con personas, con mi esposa también? Y la persona, mire, solo es cuestión que usted le pregunte algo y empieza la persona y se suelta a hablar como si fuera una llave, que solamente estaba de que le hicieras así y uno tiene que cortarle. Hermano, ya habló 1 hora entera. No, espérese que no ha empezado todavía. ¿Sabe por qué? Porque personas andan cargadas y necesitan aliviarse, necesitan soltar sus cargas. Qué lindo que el cristiano aprende a descansar en Dios. Nos damos cuenta que lo que no podemos cambiar, no lo podemos cambiar. Dios se encargará de eso. Y aprendemos que el Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. El Señor te hará descansar. Hermano mío, no hay cosa más linda. Y Dios promete, sí, es cierto, a veces en esta vida vamos a tener que enfrentar pruebas, sufrimientos. A veces tendremos que enfrentar, hermanos, tribulación. A veces pérdidas terribles, muertes, enfermedad. Pero el Señor dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos descansarán. Por eso, hermanos míos, nosotros, al recordar esta bienaventuranza para nosotros, yo quiero animarle a que usted viva una vida productiva para Dios. Y cuando digo una vida productiva, ¿qué tengo que hacer, pastor? No, primero, antes de hacer algo para el Señor, deja que Dios primero haga algo en ti. Dios está más interesado en el ser en tu vida que en el hacer. Dios está enamorando a una novia, no empleando a una esclava. Y por esa razón, hermano mío, muchos creyentes se llenan de veras, se llenan de estrés y dicen: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Primero deja que Dios haga en ti. Encárgate de enamorarte más de Cristo. Encárgate de amarlo a Él, de descubrir lo belleza que es Jesús en tu vida. Y después, cuando descubras eso, automáticamente nadie te va a pedir que sirvas al Señor, sino que le va a decir: oh Señor, con gusto te amo y quiero hacer tu voluntad para mi vida. Hermanos míos, Dios quiere producir fruto en nuestras vidas, porque dice la Biblia que cuando estos mueren, descansarán, pero sus obras con ellos siguen. En otras palabras, tú vas a dejar, el día de mañana que Dios te llame, ¿cuál va a ser el legado que tú vas a dejar para tus hijos? ¿Cuál va a ser el legado que vas a dejar para tus nietos? Yo recuerdo las palabras de mi madre poco antes de morir. Y mi madre me decía: hijo, yo no tengo nada que preocuparme por usted. Me preocupa su hermano y su hermana, me dice. Usted sabe, los padres encomendándoles al mayor que cuiden a los. Pero bueno, pero yo sé que mi mamá no lo decía en ignorancia, porque mi mamá conocía del Señor. Pero mi madre decía: yo sé que usted en la vida siempre le va a ir bien. Y lo tomé como una bendición de mi madre hacia mí antes de irme. Y él me dijo: hijo, lo único que tengo pesar es que no le dejo pero ni un centavo partido por la mitad. Hermano mío, pero lo más lindo es que mi madre me dejó la fe. Es lo más valioso, que vale más que $1,000,000 que tú le puedas dejar a tus hijos en el banco. No estoy diciendo que no lo hagas. Si lo puedes hacer, gloria a Dios.
Pero lo más precioso que tú le puedes dejar a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, es tu fe. Una fe viva, no religiosa, una fe viva en Jesucristo. Acuérdate que enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Si tu fe es viva, tus hijos lo van a ver. Y ellos dicen, tal vez ahorita, ustedes saben cómo son los hijos, ¿verdad? Unos son más obedientes que otros, otros son más curiositos que otros, quieren experimentar otras cosas. No importa, el día de mañana que ellos crezcan y cuando quieran hacer una vida como su familia y tener sus propios hijos, se van a dar cuenta del valor de tu fe y van a decir, yo quiero que mis hijos también tengan eso que mi madre y mi padre me enseñaron a mí. Bienaventurados. Dios dice, eres bienaventurado cuando lees, guardas, pero también eres bienaventurado cuando mueras en el Señor. Acompáñame el capítulo 16, versículo 15. Tenemos una tercera bienaventuranza ahí. Apocalipsis 16, 15 nos dice, mire, en el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta bienaventuranza, el Señor lo dice, hermanos míos, en medio de un juicio terrible del derramamiento de las copas de ira durante el tiempo de la gran tribulación. El mundo, hermano, está muriendo, desastres por todos lados, porque la iglesia ya no estará presente, pero el mundo que queda, hermano mío, envuelto en una llama de fuego literalmente. Imagínense esas películas que usted ha visto de como Armagedón y de desastres naturales. Todo eso se va a cumplir, hermano, literalmente se va a cumplir. Pero en medio de eso, en medio del juicio, volvemos nuevamente a la misericordia de Dios. Dios dice, bienaventurado. En otras palabras, ¿por qué Dios constantemente dice en un libro de tantos desastres que van a ocurrir? ¿Por qué Dios se asegura de seguir diciendo bienaventurado? Para seguirle dando esperanza a la gente. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios se va a tardar 7 años de tribulación? 3 años y medio y después 3 años y medio. ¿Por qué 7 años? Dios, hermano, si creó los cielos y la tierra en 6 días para destruir, Dios solamente puede hacer así. Y ya. ¿Pero por qué se tarda Dios tantos años? Por la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que proceda la gente al arrepentimiento. Porque dice la Biblia que aún en medio de los juicios, que la gente viendo todo lo que está pasando, dice, ni aún así se arrepintieron, dice la palabra. Así es el corazón tremendo del hombre. Le ganamos al burro. Somos tercos y necios. Pastor, no me diga así, por favor. No le estoy diciendo a usted así. Me pongo yo en primer lugar. A veces hay un capítulo, creo que el capítulo 70, si no me equivoco, de los Salmos, que yo me identifico mucho cuando el salmista dice, era terco como una mula. No entendía, dice el salmista. Así muchas veces era yo. Escuchaba el llamado de Dios, escuchaba la bondadosa invitación de Cristo, la paciencia de Cristo, las oraciones de mi madre. Pero es verdad que uno es mulo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto bendicen al Señor porque Él es paciente con nosotros? Él mostró su amor y su misericordia a pesar de cómo éramos nosotros, ¿verdad? Y cuando uno mira hacia atrás y dice, la verdad, Señor, yo no entiendo. Si yo era como un mulo, no entendía ni por la derecha ni por la izquierda. Me lo explicaban así, me lo explicaban así. No entendía. Hasta que un día el divino Santo Espíritu de Dios abrió tus ojos y te dio entendimiento
para comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano mío, bienaventurado. Bienaventurado aquel, dice la Biblia, que se mantenga despierto. Aquí Dios nos desafía a que el llamado tuyo y mío es andar como vigilantes. ¿Sabe usted que siempre que Jesús, casi siempre que Jesús decía y hablaba sobre la oración en los evangelios, decía: velad y orad? En otras palabras, ¿qué es lo que te mantiene a ti vigilante? La oración. ¿Qué es lo que te mantiene a ti dormido? La falta de oración. Mientras tú más oras, más te das cuenta de la urgencia a la cual Dios te ha llamado. Hermano mío, hay personas que viven la vida dormidos y le pasan las cosas dormidos y no aprenden porque están dormidos. Se le quema la casa y están dormidos. Se le quema el matrimonio y están dormidos. No saben qué hacer. Por eso el Señor dice: no, ustedes no. Bienaventurados los que velan, los que vigilan, los que se mantienen, hermanos míos, con los ojos abiertos. Porque dice la Biblia que no va a ser encontrado en vergüenza. Y el ejemplo que se usa aquí, que el Señor nos dice, es aquel de que vela y guarda. Hermano, cuando el Señor dice estas palabras, el judío entendía perfectamente lo que estaba hablando. Porque estaba el templo. Y usted sabe, en el templo había muchas cosas valiosas, ¿verdad? De oro. La gente traía riquezas, traía dinero. Por supuesto, tenían que haber guardias. Había que tener seguridad en el templo. Entonces, el encargado de los guardas en el templo nunca le decía a los guardas cuándo él iba a llegar, sino a cierto día, cierta hora, se presentaba el encargado de los guardias. Es como si usted tuviera un negocio y tuviera unos vigilantes y le pagaran para que le cuiden su negocio. Entonces, venía el encargado, miraba a ver si aquel guardia estaba en guardia, ¿verdad? O estaba dormido. ¿Sabía usted lo que hacía con el que estaba dormido? Porque ya le había pasado antes. Y le decía: llegué a tal hora, tal día, y estaba dormido. Y el guardia: no, mentiras. Y a veces entre los mismos otros guardias se decían: no, es cierto, no, él no estaba dormido. Y el otro lo estaba cubriendo, ¿verdad? Entonces lo que hacía el encargado del guardia es que iba calladito, le quitaba el cinturón, le quitaba la capa, y el hombre quedaba hasta desnudo a veces. De manera que cuando él venía al día siguiente a llamar la atención, para decir: tú estabas dormido, tenía la prueba. Aquí tengo. No tiene cinturón, no tiene la túnica. Y el hombre quedaba en vergüenza, dormido. Cuando Jesús venga, algunos van a estar dormidos. Quiere decir que no van a estar a la espera de Cristo. Van a estar casándose, no hay nada de malo en casarse, amén. No hay nada de malo en casarse. Pero como decía, en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento. O sea, en otras palabras, viviendo su vida normal. Cuando venga de repente Cristo. Y aquellos, así como le pasó en los tiempos de Noé, que mientras Noé decía: va a llover, va a llover, va a llover, la gente ¿qué hacía? Se burlaba de él. No, este viejito loco ya lleva más de 100 años de estar diciendo lo mismo. Además nunca ha llovido. Este sí está topado y chiflado, de rechiflado, de loco, porque está construyendo un barco, o mejor dicho, un bote que ni siquiera navega, porque el arca no era para navegar, era para flotar.
porque no lo iban a llevar al mar. El mar vendría al arca. Y no es que la lluvia iba a salir solamente de abajo, también iba a caer por primera vez. Entonces la gente no le creía a Noé hasta que, dice la Biblia, vino la destrucción repentina y Dios mismo cerró la puerta del arca. Cuando empieza a llover, la gente dice, ahora sí, Noé, te creemos. Pero hay una frase muy importante en el libro de Génesis que dice, y Dios mismo cerró la puerta. Mira, no fue Noé. Si Noé hubiera cerrado la puerta, él hubiera abierto y hubiera puesto peligro a él, a su familia y a todos los animales, y el arca se hubiera hundido. Pero fue Dios en que es que así es Dios. Dios es bueno, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, paciente. Y Él le da a la persona tiempo para que se arrepienta. Le da tiempo, pero la gente dice, Dios está loco. Esto no me va a pasar. Le pasó a fulano, le pasó a mengano, pero te puede pasar a ti también. Murió fulano, murió mengano, un día te va a tocar a ti también. Y después de la muerte, it's too late. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso Dios dice, si hoy oyes la voz, escucha, abre la puerta. Pero ¿qué sucede? La gente anda dormida. La gente dice, no me vengas a hablar del evangelio. No me invites a la iglesia. Y empiezan a decir un montón de cosas. Andan dormidas. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Orar, Señor. Una vez yo era ciego y tú me hiciste ver. Una vez yo estaba entregado a mi vida. Yo pensaba que mi vida solamente era lo que yo quería, pero me doy cuenta que hay otra vida más excelente que es lo que tú quieres. Y entonces Dios abre tus ojos. Y usted y yo debemos orar que el Señor abra los ojos de aquellos que no creen, porque han sido, dice la Biblia, cegados por el enemigo. Cegados. Por eso, hermano mío, cuando usted quiere que alguien conozca del Señor, por favor, no lo mande al infierno, ¿verdad? Bola de pecadores, generación de víboras. O vas a decir como Juan y Santiago, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo y que lo haga chicharrón? No haga eso. Acuérdese que la misma misericordia que Dios usó con usted y cómo usted fue cambiado por el poder y la bendición de Dios, también Cristo lo puede hacer con otra persona. Nadie está exento que la gracia y la misericordia de Dios no lo alcance. Nadie. Por eso, mi querido hermano, ¿estás llamado tú a qué? Bienaventurado el que vela, el que guarda, el que vigila. ¿Sabemos cuándo Cristo va a regresar, hermanos? Dígame alguien, por favor. Ninguno de nosotros sabemos. Pero Cristo podría regresar hoy. Cristo podría regresar mañana. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso somos llamados. El cristiano anda en alerta constante, vigilando. No solo porque Cristo puede venir en cualquier momento, pero tenemos un enemigo en común que anda como león rugiente buscando devorarte en todo momento. Él está esperando el momento más débil tuyo, que estés descuidado, que no estés velando para aprovecharse y destruirte. Hermano mío, vigila. Dígale a su hermano de lado, vigila, hermano. Vigila, vigila, prepárate. Prepárate. Qué lindo es, ¿verdad? Que cuando Cristo venga nos encuentre a nosotros preparados. ¿Estás preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Has vestido tu corazón en la sangre preciosa de Jesús? Si no lo has hecho, Jesús dice, Dios dice en Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que el carmesí era un color imposible de quitar de la ropa.
O sea, que cuando alguien se manchaba de carmesí decía, ya no hay remedio, esta ropa está ya inservible. Hermano mío, para Dios, lo que para los hombres es imposible, quitar la mancha del pecado, para Dios es posible quitar la mancha del pecado. Dice la Biblia, serán como blanca lana. Créelo de todo corazón. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que has hecho, lo bueno y lo malo, no lo puedes esconder. Y Dios dice, ven y estemos a cuenta, hijo. Vente, vente. Yo te prometo que yo te limpio. Ay, y qué rico sentirse limpio. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, sentí como que me quitaron un peso tan grande de mi espalda. Y me sentía, me sentía como pluma. ¿Por qué? Porque Cristo borró mis rebeliones y mi pecado. La invitación queda en este día. Si tú no has entregado a Cristo, te recomiendo, deje que Él te limpie. Y así, cuando estás limpio, estarás preparado para su venida. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu buena y bendita palabra, que es alimento para nuestra alma, Señor. Mi Dios, gracias porque podemos decir en esta tarde que salimos de este lugar limpios por la palabra que tú nos has dado. Perdona, Señor, nuestro corazón. Limpia nuestros pensamientos. Oh Señor, que tu Santo Espíritu produzca en nosotros obras de justicia que glorifiquen el nombre de Jesús. Señor, guarda a tu pueblo en esta semana. Dales a cada uno la victoria. Venga lo que venga, Señor, que con fe y determinación puedan, Señor, enfrentar sus luchas. Y ellos puedan cada uno experimentar que tú peleas nuestras batallas. Señor, que esta semana sea una semana bienaventurada, bendecida, mientras salimos de este lugar meditando en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, muy buenas tardes. Bendiciones a todos, mi querido hermano. Muchas gracias.